la propia vida. Así son los vaivenes de este programa. En un momento nos reíamos de la historia de Al Pacino y su embarazo, y en un momento nos reímos de alguna, la información fue servida de forma jocosa. Y así después nos vamos y pasamos este rato tan súper agradable con el baby, y luego el rato con esta joven artista que es merenguera, pero señores, es además tiene la capacidad de cantar en inglés, o sea que es una súper artista. Yo creo que promete. Sí, realmente sí. Ojalá que se abran los caminos. Bueno, pues ahora nosotros nos vamos a tocar el tema con el doctor Santiago en la tarde de hoy del suicidio en adolescentes. En España, señores, los números en España son alarmantes. Alarmantes son los números de las estadísticas de suicidio en adolescentes en España. Me refiero a España porque he leído la noticia sobre esto. Vamos a ver qué ocurre con los países de Latinoamérica y en Estados Unidos, si tiene a la mano el doctor Santiago, nuestro psiquiatra de planta, con quien nosotras conectamos en este momento desde México. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo está usted, doctor? Hablemos de suicidio y depresión en adolescentes, doctor. Una cosa, Jorge, comienzo diciéndote, mira, yo tenía una conversación con una paciente y yo le decía a esa paciente, es que yo como terapeuta aprendí a no diagnosticar, salvo cuando yo necesito una estrategia para saber por dónde yo voy. Porque la persona que yo tengo frente a mí es una persona que sufre, y el diagnóstico es más médico que conductual. Si yo quiero indagar más, bueno, pues yo mando a hacer unas pruebas específicas para yo certificar, para yo confirmar lo que me parece que estoy viendo. En el caso de los adolescentes, este diagnóstico debe ser dado por un referimiento, ¿cierto? Sí, el diagnóstico de depresión. Los datos los puede ver un psicólogo, una psicóloga también. Claro. Como entidad clínica sí debe ser a través de psiquiatría. A eso me refiero, como entidad clínica, el diagnóstico es del psiquiatra. Correcto. Okay. Sí, en ese sentido nosotros sí nos sirve el diagnóstico, porque de ahí parte el plan. El plan de acción, por supuesto que sí. ¿Cómo se manifiesta la depresión en los adolescentes? En todo caso, ¿es esta apatía, este retraimiento, o puede ocurrir la situación inversa, que esté irritable, que esté agresivo, o puede presentarse de ambas formas? En la adolescencia y en la pubertad pasa algo curioso, porque, bueno, de por sí, si ustedes se acuerdan de su adolescencia, la curiosa es algo extraño en realidad. Y se pueden combinar los síntomas, o se pueden tener síntomas tanto de una manifestación de depresión como en los niños, que tienden a ser más irritables, empiezan a tener problemas en la escuela por esta irritabilidad o agresividad o incluso oposicionismo. Y también se pudiera presentar como en los adultos, que pudiera ser hacia la apatía, el aislamiento. En realidad pudiera presentarse cualquiera de las dos formas. Suele ser más hacia el aislamiento. De por sí en esa edad solemos aislarnos un poco, al menos al tratar como de ir
identificando quiénes somos, como habíamos hablado la vez pasada, es esta etapa donde se termina de consolidar la identidad. Y como les dije, en esta etapa la identidad se va formando a través de la diferencia. O sea, yo sé que yo estoy identificando quién soy yo por lo que veo en mí que no veo en los demás. Ok, yo no soy de los otaku, está bien. Entonces yo no soy de los que piensan pelota, bueno, yo no soy de los que de tal, y así se va diferenciando. se va diferenciando, pero esto puede también generar cierto aislamiento. Una pregunta, doctor Santiago. Espérate, Ámbar, antes de eso, ¿cómo yo puedo diferenciar el aislamiento que es muy frecuente y que es propio de la edad y cuando este aislamiento debe llamarme la atención porque esté encubriendo otra cosa? Ahí viene la dificultad, porque no siempre se puede diferenciar. Y ahí la importancia es crear medios de comunicación o canales de comunicación, porque muchas veces no se puede diferenciar y varios padres lo pasan por desapercibido y no tiene que ver con un descuido como tal, sino que puede ser por la forma en la que se presenta y no siempre son cuadros tan marcados. O sea, si hablamos de síntomas de depresión, puede alterar el apetito, puede alterar el sueño, ambos casos tanto hacia arriba o hacia abajo, puede aumentar el sueño y el apetito, disminuirlo. Esto de la irritabilidad pudiera presentarse, pero puede que no. Puede que haya tristeza y llanto, que eso ya sería como lo más evidente. Pero si es una sensación de tristeza y no hay llanto, no hay forma de identificarla. Que haya disminución de la motivación, de la autoestima, que haya cierto aislamiento mayor al que usualmente suele haber. O sea, lo que nos podemos fijar es si hay un cambio. Jorge, ¿puede el adolescente darse cuenta de que está deprimido? ¿Él puede identificarlo? Sí, puede, pero a veces puede tener también un episodio depresivo y no identificarlo. Una pregunta, doctor Santiago. Adelante. Yo he estado leyendo y bueno, a partir del COVID he estado viendo varias noticias que hablan que el tema de la depresión en adolescentes se está empezando a ver desde entrada a la adolescencia, o sea, niños pequeños. ¿Es igual la depresión en un niño pequeño a un preadolescente, a un adolescente o a un adolescente que vaya entrando a salir de la adolescencia? No, ahí sí varía. Y en los niños afortunadamente suele ser más notable, sí es muy evidenciable, porque empiezan a tener cierto oposicionismo y rebeldía. Y se ve esta irritabilidad en todos los ámbitos de su vida. Se ve en la casa, se ve en la escuela. Ahí sí son notables los cambios en los ciclos del sueño o en el apetito. Y también cuando se ve que un niño prefiere no salir a jugar cuando usualmente lo hacía, eso es un dato que a todos que nos llama la atención. O sea, sí suele ser mucho más evidente. Otra pregunta, doctor Santiago. ¿Tiene que ver o puede tener alguna incidencia química esos cambios hormonales de cuando uno está entrando a la adolescencia? ¿Puede eso predisponer a que un adolescente sufra de depresión? ¿O aumentar? No ha habido una evidencia científica que pueda relacionar los cambios hormonales con algún cambio a nivel neuroquímico que pudiera generar una depresión. En realidad no se ha visto relación. Yo tengo otra pregunta, doctor Santiago. Y en el caso de que alguno de esos adolescentes en el grupo en general tenga ideaciones suicidas, ¿es más preocupante que si fuera con un adulto? No como tal. En realidad es, lo alarmante es ¿La ideación suicida es preocupante adulto o...? No, te lo digo porque como el tema de las hormonas está más presente, las emociones son más fuertes. Esa es una alarma inmediata.
¿Por qué te lo digo? Perdóname, de hecho, si tú tienes un paciente adolescente como terapeuta y apareció la ideación, el pensamiento y hasta el plan suicida, la responsabilidad tuya como terapeuta manda a referirlo SOS donde un psiquiatra. SOS. Bueno, dándole una respuesta, Ámbar, que creo más o menos por donde pudiera ir. El riesgo en cuanto a la ideación suicida va en escalones y no tiene el mismo riesgo quien está empezando a pensar en esto que alguien que ya ha tenido autolesiones. Entonces, conjuntamente las autolesiones sí se suelen dar mucho en la adolescencia, el famoso cutting. Entonces, pudiéramos decir que ya en un adolescente que puede tender más a este tipo de lesiones, que se presente la ideación suicida, teóricamente le podríamos dar un mayor riesgo que en un adulto que solo lo esté pensando, pero en realidad en el momento que eso sale de la boca de alguien es un nivel de alarma que creo que no pudiera hacer una comparación. Ok. ¿Tu pregunta cuál era, Cristal? No, ya era esa. La otra pregunta que yo tengo, doctor Santiago, y es sobre todo con las redes sociales que han ido en aumento y están llegando a un punto donde los adolescentes están aún más alejados, donde no estamos teniendo realidades virtuales, o sea, nos estamos dirigiendo a un mundo tan automatizado que en un futuro puede que estemos cada vez más alejados socialmente. Lo que pasa es que, y si es cierto o es una falacia, que el barrio hoy en día es virtual. O sea, lo que hacían ustedes de jugar en un patio, lo que hacía yo de montar bicicleta, de irme a manotear. Lo que hace ver un cambio de comportamiento mucho más difícil si están más aislados. Porque ahora con, por ejemplo, un juego de realidad virtual, tú te metes en tu habitación y nadie sabe lo que está pasando. Y tú no sabes con lo que tú te puedes tocar. Precisamente por eso te lo digo. Y como mamá, Jorge, ¿qué yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo empezar a conformar una relación? Y lo toco más o menos por mi propia experiencia cuando adolescente me tocó una depresión. ¿Cómo como padre tú puedes entrar a un mundo de un adolescente que está deprimido, que tiene miedo a hablar y a contar o que se siente incomprendido? ¿Cómo se puede hacer un puente entre un lado y otro? Yo creo que es lo más fundamental, lo más importante de toda esta conversación. Y es algo que suelo ver mucho en la clínica, que los adolescentes tienen mucho miedo a hablar de esto, y sobre todo por no generarles preocupación o sufrimiento a sus padres. Y muchos también en algún momento anterior en su infancia intentaron acercarse o hablar de lo que sienten, y tal vez la respuesta que recibieron los llevó a ya no hacerlo más, como una medida de protección. Entonces yo lo que sugeriría en ese caso es no asumir como padre que yo estoy haciendo las cosas de la mejor manera, sino preguntar cómo pudiera ser la mejor manera en la que yo pueda acercarme a mi hijo o hija. Y ellos son los que tienen la respuesta, porque va a depender de cómo ellos se sientan cómodos. Hay una situación, Jorge, y es que a veces no, el lenguaje no es común para ambas partes. Y puede ser una expresión a través de un sueño, puede ser me soñé, puede ser una canción, puede ser una película, puede haber cualquier cantidad de señales que un papá no sepa interpretar. Sí, definitivamente. Y entonces, o sea, yo estoy viendo algo, pero yo no estoy entendiendo qué es lo que está pasando. Este muchacho me está hablando a mí de un sueño. ¿Cómo tú puedes ayudar a este chico, a esta chica, sin tú entrar en una situación paranoica y que efectivamente se le dé una respuesta al llamado de ayuda? Preguntando, pero a través de preguntas empáticas, que sí quieran una respuesta y no carguen un juicio. Es muy común que el juicio siempre venga con las palabras de los padres, porque a fin de cuentas su obligación, el
el proteger y el dar estructura y formación, pero muchas veces no se mide el peso que ya traen consigo y la presión que pudiera generar lo que dicen, incluso lo que preguntan. Entonces, si son preguntas desde la empatía, desde el solo saber cómo te sientes, cómo te puedo ayudar, qué está pasando, ahí se pueden buscar estas vías de comunicación y entonces llegar a un punto en el que los dos se puedan entender. ¿Cómo yo puedo, Jorge, aprender a escuchar? Porque muchas personas oyen, pero pocos escuchan. ¿Cómo yo, como papá, puedo tratar de escuchar y tratar como que de ser lo más neutro posible, de entenderlo sin que él se sienta juzgado, sin que se sienta atacado? Pero antes de eso, ¿cómo tú das la apertura? Para que se acerque, porque muchos muchachos no se acercan a los padres porque le tienen miedo. Pero te lo digo precisamente por eso, porque escuchar, porque como mamá, o sea, mis hijos son pequeños, pero si me vienen en esa posición, o sea, de tú ves que tu hijo está deprimido, que está en un lugar muy oscuro, tiene que ser un descubrimiento muy duro para uno como papá. Entonces, ¿cómo tú lo escuchas sin juzgar? O sea, ¿qué es el comportamiento adecuado si ya yo estoy viendo que mi hijo no se siente bien? ¿Cómo yo lo puedo ayudar sin que él se sienta presionado? En ese caso, yo lo que sugeriría es empezar a hablar más que a escuchar. O sea, poner el ejemplo. Y así te puedes escuchar a ti. Tú hablar de lo que sientes, de la manera en la que tú quisieras expresarlo. Y tu hijo, tu hija, usualmente va a tener una respuesta empática. Entonces eso te puede también orientar y le puede dar pauta a decir, bueno, en esta casa ya no estamos abriendo. Y como familia. Una pregunta, tú como psiquiatra, Jorge, ¿cómo tú ves, por ejemplo, si yo como papá no sé cómo abordar el tema de la depresión o traerlo a la mesa? ¿Qué validez, entiendes tú, pudiera tener el yo apoyarme en películas que puedan ayudarme a plantear el tema, el yo tener un encuentro y que eso sea una actividad familiar, el nosotros poder ver la realidad que pudiera pasar, no sé, o sea, tratando de buscar quizás una forma Pero antes de eso, ¿cómo puede lidiar un papá con sus miedos? Porque un papá tiene que tener mucho temor de que a su hijo le esté pasando algo y yo no sepa cómo acercarme y yo no sepa cómo ayudarlo. Ni qué hacer. Y yo no puedo interpretar lo que me está diciendo. Un papá puede tener mucho miedo. Bueno, sí. Y ese miedo va a ser, bueno, es comprensible, es totalmente lógico, es natural. Y si pudiéramos ayudarnos de todo este material audiovisual que tenemos alrededor, pero la cosa es que después de haberlo visto y se ponga el tema sobre la mesa y se pueda hablar. Sí, entiendo que estas dificultades ya padres la tienen toda la vida porque uno aprende a ser padre y madre como lo criaron. No hay escuelas para eso, pero bueno, si están esas dificultades, entonces como padre me puedo acercar con un profesional de la salud mental y que me oriente. Hay una edad, Jorge, para que se depriman los chicos. Un chico de 8 años puede estar deprimido porque lo que tú encuentras como respuesta de 6, de 8 años, lo que tú encuentras como respuesta es que usted no tiene ninguna razón, usted no tiene ningún motivo, usted tiene su familia, usted tiene todo cubierto, usted tiene casa, usted tiene ropa, usted va a la escuela, usted tiene dinero, usted no tiene por qué ponerse así. Usted es un muchacho, usted no se deprime. Los muchachos no se deprimen. Hay una edad, Jorge. No la hay, nadie está exento de la depresión, nadie. Y no tiene tanto que ver con la vivencia, como la vivencia a nivel externo que compartimos todos, sino es la vivencia interna. Tal vez a ese muchacho que se le dice, tú no tienes por qué estar triste porque tú lo tienes todo, tal vez en su mente él tiene la certeza de que es un estorbo para su familia y que nadie lo quiere y que no debería estar vivo. Porque no tiene sentido pensar en lo que nosotros creemos que es su experiencia, sino hay que ver su experiencia interna, que puede ser muy distinta.
Claro, y hay una edad para tener experiencia interna. No, ni para tener malas experiencias tampoco. Ok. Wow. Sobre todo esa parte. Yo creo, Jorge, que independientemente de todos los esfuerzos que hagamos, la gran asignatura pendiente sigue siendo la educación, porque muchas veces los padres no pueden ser empáticos, más que todo es por ignorancia. No es necesariamente por desinterés, es más por ignorancia y es más por esa cadena atávica de creencias irracionales que no te permiten flexibilizar para que tú puedas producir ese acercamiento que hace falta. Porque entendemos que si yo te lo doy todo, si usted lo tiene todo, usted no tiene por qué sentirse de la forma que usted dice que se está sintiendo, porque eso es mala crianza. Entonces, habría que batallar contra el tema de formación y educación, y habría también que batallar contra esa transmisión de patrones y creencias irracionales que mantienen ancladas a muchas familias con la imposibilidad de ver lo que puede estar ocurriendo a su alrededor. Sí, ese es uno de los problemas más grandes que tenemos los que trabajamos con la mente y con el malestar psíquico, la rigidez cultural. Y honestamente no sé qué solución que pudiera haber, al menos en un futuro cercano, en ese aspecto. Definitivamente se tiene que aprender se tiene que enseñar, yo creo que desde las escuelas, aprender a transmitir lo que se siente y a recibir lo que el otro está transmitiendo, porque si no, va a seguir este problema y a nivel mundial, la resistencia o la falta de apoyo que producen los familiares en personas que tienen algún trastorno mental es de los principales dificultades, digamos, que pudieran producir un mal pronóstico. Sí, porque con esos padecimientos mentales la red de apoyo es fundamental. Eso es Claro. así. La red de apoyo es fundamental. Gracias, doctor Santiago, muchísimas gracias. ¿Usted sabe dónde usted puede seguir al doctor Santiago? Psiquiatra Santiago Luna. Por Instagram, Psiquiatra Santiago Luna, así es. Psiquiatra Santiago Luna. ¿Cómo va México, doctor? Va bien. Tiene que estarse ahogando del calor, eso te lo aseguro yo. Está muy caluroso, doctor. Ahora estamos a... No, 35, todavía está suave. ¡Qué bonito! Todavía está suave, sí. Un beso, Doc, te quiero, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Los dejamos con los compañeros del Sol de la Tarde. Quédense con ellos, por favor. Solo para mujeres.